Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las cifras de Vicecorp S.A. Estamos hablando de sus estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. La fuente es el informe oficial, el PDF Vicecorp Q2 2025, Estados Financieros, que trae también el informe de revisión del auditor con fecha 5 de septiembre. A ver, la idea acá es sacar lo importante, ¿no? Las claves de este documento que es bastante denso. Queremos ver cómo está la salud financiera de Vicecorp, sobre todo después de un evento grande que hubo, y comparar un poco con antes. Es para ponerse al día rápido, pero bien. Ah, y un detalle importante. Todas las cifras que mencionemos van a estar en MS, o sea, millones de pesos chilenos. Para tener un poco de contexto, Vicecorp es una sociedad anónima abierta chilena. Es la matriz de un grupo que está metido fuerte en servicios financieros, banca, factoring, seguros, administración de fondos, todo eso. Tienen un lema que dice: impulsamos tu bienestar creando una experiencia financiera única con sello humano. Y el evento clave, el que realmente marcó este semestre, es la adquisición del control de Grupo Security. Eso fue a partir del 1 de marzo de 2025. Esto, claro, cambia bastante cómo se leen las cifras consolidadas y cómo se comparan con periodos anteriores, ¿no? Exactamente. Mirar estados financieros consolidados siempre tiene su truco, digamos, pero después de una compra tan grande como esta, es fundamental entender cómo se están sumando las partes. Y acá en Chile hay una capa extra de complejidad, ¿sabes? Vicecorp reporta bajo las normas de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y estas normas, bueno, no son exactamente iguales a las normas internacionales de información financiera, las NIF o IFRS. Tienen sus diferencias. Entendido. Entonces, empecemos por el principio del informe. La revisión del auditor independiente. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué destacaron ellos? Es un buen punto de partida, sí. Lo primero es entender qué es una revisión. No es una auditoría completa. Es como un chequeo más ligero, por decirlo así. Sigue una norma específica, la NTR 2410. El auditor no da una opinión final sobre si todo está perfecto como en la auditoría. Más bien, concluye si encontró algo que le haga pensar que las cuentas no están preparadas correctamente según las normas que aplican. La seguridad que da es menor. Y justo ahí, los auditores ponen un párrafo especial. Se llama Otros asuntos, bases de contabilización. Ahí confirman justamente que estos estados se hicieron siguiendo las reglas de la CMF chilena y lo subrayan bien. Estas reglas difieren en algunas cosas de las NIF. Y aquí viene lo interesante para leer los números. La consolidación. Vicecorp ahora junta a sus filiales de siempre, como Banco Vice y Vicevida, con las que vienen de Security, como Banco Security y Seguros Vida Security Previsión. Cada una de estas prepara sus propias cuentas. Y siguen reglas específicas de la CMF para bancos o para seguros. Y la regla de oro es: si la norma CMF dice una cosa y la NIF dice otra, la que vale es la CMF. Esto es súper importante si alguien quiere comparar a Vicecorp con bancos o aseguradoras de otros países que usan NIF puras. La comparación no es tan directa, ¿eh? Queda clarísimo ese punto de las normas. Es un matiz importante. Vayamos ahora a la adquisición en sí. La compra de Grupo Security. ¿Cómo fue esa operación? Se hizo con una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA. Estuvo abierta como un mes, creo que entre fines de enero y fines de febrero de 2025. Y el resultado fue que Vicecorp compró un montón de acciones, el 72,27% del capital de Grupo Security. O sea, consiguieron el control mayoritario, sin dudas. ¿Y cuánto costó? ¿Cómo se pagó? La cifra total fue casi $798.120 millones. Y acá lo interesante es cómo se pagó. Mayormente fue entregando acciones nuevas de Vicecorp. O sea, no fue que sacaron toda esa plata de la caja. Emitieron acciones para la OPA. La fecha clave para la contabilidad es el 1 de marzo de 2025. Desde ese día, digamos, Vicecorp empieza a sumar todo lo de Grupo Security. Activos, pasivos, ingresos, gastos. Todo dentro de sus números consolidados. Y claro, como pasa siempre en estas adquisiciones, aparece la famosa plusvalía o goodwill, que, explicándolo simple, es la diferencia entre lo que pagaste y el valor justo de los activos netos que te llevaste, los que se pueden identificar. Al principio, calcularon una plusvalía de unos $63.5 millones.
Pero, ojo, las normas MIF, la 3 específicamente, te da un tiempito, un periodo de medición que suele ser hasta un año. En ese tiempo puedes ajustar esa cifra inicial si consigues mejor información sobre cómo estaban las cosas al momento de la compra. Y eso pasó acá. Al 30 de junio la plusvalía subió un poquito, a $64,510 millones. ¿Por qué? Porque encontraron y dieron de baja un activo intangible en Grupo Security, algo de una plataforma contable, que valoraron mejor después. Esto muestra que la foto inicial a veces necesita, bueno, algunos retoques. Y cuidado, que todavía podría haber algún ajuste más dentro de ese año que permiten las normas. Entendido lo de la plusvalía y sus ajustes. Ahora sí, vamos a los números. ¿Cómo se ve el estado de situación financiera, el balance, si comparamos junio de 2025 con diciembre de 2024? O sea, antes de la compra. El cambio es impactante a simple vista. Los activos totales casi se duplican. Por ejemplo, miras efectivo y equivalentes. Salta de MS 726 millones a MS 1.685 millones. Es más del doble. ¿Es normal un salto así? ¿O dice algo más? Es un salto muy, muy grande, sí. Pero es la consecuencia directa de sumar el balance entero de Grupo Security. Security es una empresa grande también. Entonces, al consolidarla, bueno, trae todo lo suyo. Su efectivo, sus inversiones, sus préstamos. Ese aumento refleja, más que nada, la nueva escala del grupo ahora combinado. Tiene lógica. Y se ven otras líneas también, ¿no? Otros activos financieros corrientes, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, crecen miles de millones. Misma lógica, supongo. Exactamente. Son las carteras de inversiones y los créditos de Security que se suman a los que ya tenía Vice. Es sumar volúmenes. Y aparece algo que antes no estaba. Inventarios corrientes. Casi MS 2.000 millones. Sí, eso el informe lo aclara. Dice que viene principalmente de una filial, Inmobiliaria Security S.A. Parece que Vicecorp, antes de esto, no tenía un negocio inmobiliario tan grande que generara inventarios así. Es otra muestra de cómo la compra diversifica el tipo de activos en el balance. Ok, pasemos a ver cómo anduvo la rentabilidad. El estado de resultados. Comparamos los primeros 6 meses de 2025 con los de 2024. A ver, los ingresos de actividades ordinarias crecen fuerte. De MT 118 billones, ojo, billones con B, millones de millones, en 2024, a casi MT 2 billones en 2025. La ganancia bruta también sube bastante, de MT 230.000 millones a MT 401.000 millones. Hasta ahí parece el efecto lógico de sumar los ingresos de Security, ¿no? Pero acá viene lo curioso. La última línea, la ganancia del periodo atribuible a los propietarios, o sea, la utilidad neta para los accionistas de Vicecorp. Esa no crece tanto. Pasa de MT 109.000 millones en 2024 a MT 114,5 mil millones en 2025. Sube, sí, pero mucho menos que los ingresos. ¿Qué pasó ahí en el medio? Muy buena observación. Es que ahí se mezclan varias cosas. Primero, sí, sumas los ingresos de Security, pero también sumas todos sus costos, los operativos, los financieros, que no son pocos. Y segundo, y esto es súper importante, está el efecto de la participación no controladora. Recordá que Vicecorp compró el 72,27% de Security. El otro 27,73% sigue siendo de otros accionistas. Entonces, de la ganancia que genera Security, solo el 72,27% es para Vicecorp. El resto, esa parte que no controlan, se resta en una línea que dice ganancia atribuible a participaciones no controladoras. Y esa resta es mucho más grande en 2025 que en 2024, porque ahora incluye esa porción de Security que no les pertenece. Eso explica gran parte de por qué la ganancia final para los dueños de Vicecorp no sube en la misma proporción que los ingresos totales. Ah, claro. Eso lo explica mucho mejor. Tiene sentido. ¿Y qué me dices de los otros resultados integrales, los famosos ORI? A veces mueven bastante el resultado total. Financieras, por ejemplo. Y acá hubo un cambio interesante. En los primeros 6 meses de 2025, los ORI fueron positivos, pesos 15.981 millones. Esto es un vuelco respecto a 2024, que fueron negativos en pesos 7.541 millones. La mejora vino sobre todo por cómo se valoraron algunos activos financieros a valor razonable. Fue un cambio favorable.
Si sumamos la ganancia del periodo, la utilidad neta, y estos ORI, tenemos el resultado integral total, que te da una visión más completa de cómo cambió el patrimonio por el rendimiento del negocio. Y este resultado total fue de pesos 142.537 millones en 2025, casi el doble que los pesos 73.873 millones de 2024. Ahí sí se nota más el crecimiento. Y de nuevo, fíjate cómo se reparte ese resultado integral total en 2025. Pesos 127.804 millones van para los dueños de Vicecorp. Y 14.733 millones son para las participaciones no controladoras, los minoritarios de Security, básicamente. En 2024, esa parte no controladora era mucho, mucho menor. Vamos ahora al estado de cambios a mi patrimonio. Este muestra cómo varió el valor contable de la empresa para los accionistas. ¿Qué fue lo más importante que pasó en este semestre? Claramente, la estrella acá es la emisión de patrimonio. Hay una cifra gigante, más de $800 mil millones, que está directamente ligada al pago de la OPA con acciones nuevas, lo que decíamos antes. Y después hay otros $306 mil millones que, si entiendo bien, tienen que ver con reconocer esa participación no controladora, que surgió con la compra. En total, es más de $1.1 billones que entraron al patrimonio por emisión de capital y otros temas de la adquisición. También se ve el aporte del resultado integral que comentabas, unos $128 millones para los propietarios y una salida por dividendos pagados de casi $60 millones. Eso es lo que se repartió a los accionistas. Exacto. El gran motor del aumento del patrimonio en este semestre no fue tanto la ganancia que generó el negocio, fue esa mega emisión de acciones para comprar Grupo Security. Es un cambio estructural fuerte en la base de capital de la compañía. Y los flujos de efectivo nos cuentan algo interesante de estos 6 meses de 2025. A ver, el flujo de operación fue positivo. Pesos 498.727 millones. Suena bien, ¿no? Generaron caja con el negocio. Pero me llama la atención el de inversión. También fue positivo. Pesos 777.958 millones. Muy alto. Y el de financiación también positivo. Pesos 144.546 millones. Pero, ¿el flujo de inversión positivo no debería ser negativo si compraron Security? Uno pensaría que gastaron plata ahí. Es una buena pregunta. Normalmente una compra grande significa una salida fuerte de efectivo en inversión, pero acá hay que recordar dos cosas. Primero, como dijiste, la compra se pagó mayormente con acciones, no con efectivo de Vicecorp. Y segundo, algo más técnico. Cuando consolidas a Security el 1 de marzo, el efectivo que Security ya tenía en su balance en ese momento, contablemente entra al grupo consolidado. Y esa entrada de efectivo de la empresa adquirida a veces se registra como un flujo positivo dentro de la actividad de inversión. También pudo haber ventas de otras inversiones que generaran entrada de caja. Habría que mirar la nota 37 sobre combinaciones de negocios para ver el detalle exacto de cómo clasificaron ese efectivo que trajo Security. El flujo de financiación positivo, ese sí está más claro. Refleja la entrada neta por la emisión de acciones, aunque le restes la salida por dividendos. Interesante cómo funciona eso de los flujos en una consolidación. Gracias por la aclaración. Volvamos un poco a las reglas contables. Mencionamos lo de CMBC versus NIF. ¿Hay alguna otra política o estimación contable clave que tengamos que tener en el radar? Sí, siempre hay áreas donde la gerencia tiene que hacer estimaciones importantes, y eso afecta a los números. Las más críticas suelen ser estimar el deterioro de activos, o sea, cuánto valen realmente los préstamos que dieron, las inversiones, los activos fijos, incluso esa plusvalía que calcularon. También cómo valorar instrumentos financieros complejos o derivados. Definir la vida útil de los activos para ver cuánto se deprecian cada año. Estimar si van a poder recuperar impuestos diferidos en el futuro. Y evaluar posibles pérdidas por juicios o contingencias legales. Son áreas, sensibles. Y en este periodo en particular hubo un cambio contable específico que mencionan. Desde enero de 2025 cambiaron la forma de estimar las provisiones por riesgo de crédito, pero solo para la cartera de consumo. Ahora usan la metodología estándar que pide la CMF en una circular, la 2346. Antes quizás usaban modelos internos propios.
¿Y el impacto? Bueno, tuvieron que registrar un mayor gasto por provisiones ahora. El informe dice que hubo cargos a resultados de unos $7,000 millones en Banco Vice y $4,500 millones en Banco Security por este cambio. Y lo importante es que lo trataron como un cambio en estimación contable, según la NIC 8. Eso significa que el efecto se reconoce ahora, en 2025. No tienen que ir para atrás y cambiar los números de años anteriores. Es un ajuste hacia adelante. Justo que mencionan las provisiones, ¿cómo funciona esa metodología de la CMF para cubrir el riesgo de que la gente no pague sus créditos? Debe ser un tema central para un banco, ¿no? Absolutamente central, sí. La CMF tiene un sistema bastante armado para eso. Básicamente diferencia entre evaluar a los deudores uno por uno, individualmente. Esto se hace con los más grandes o los que tienen problemas puntuales, y evaluarlos en grupo, para carteras masivas, donde los créditos son parecidos como consumo o hipotecas. Para la evaluación individual usan categorías de riesgo. Van de C1, que es el menor riesgo, hasta C6, el mayor riesgo. Y cada categoría tiene asociada una estimación de cuánto se espera perder de ese crédito y un porcentaje mínimo de provisión que el banco tiene que guardar. Por ejemplo, un crédito C1 significa una pérdida esperada baja, ponele hasta 3%, y te piden provisionar un 2%. Pero un C6, que es casi incobrable, implica una pérdida de más del 80% y te obligan a provisionar el 90%. Para la evaluación grupal se usan modelos de pérdida esperada. Los bancos pueden tener sus modelos internos, pero tienen que compararlos con un método estándar que define la CMF. Y tienen que registrar la provisión que sea más alta de las dos. Es un criterio conservador. Además, separan los créditos normales de los que están en incumplimiento o default, que son los que tienen más de 90 días de atraso en los pagos. Y también hay reglas súper claras sobre cuándo un crédito se debe castigar. Castigar significa sacarlo del balance principal porque ya se considera irrecuperable, aunque después se siga intentando cobrar por otras vías. Los plazos para castigar varían según el tipo de crédito. Por ejemplo, 6 meses de mora para consumo, 24 meses para comerciales sin garantía real, 48 meses para hipotecarios de vivienda. Todo esto busca que los bancos tengan suficientes colchones, o sea, provisiones, para aguantar si hay pérdidas en los créditos. La nota 8 del informe da los números totales de estas provisiones. Muy claro cómo funciona ese sistema de provisiones. Gracias. Otro pilar clave para un banco es su capital, su solvencia. ¿Cómo andan esos niveles en Banco Vice, por ejemplo, que es una filial importante? Sí, el informe trae los ratios de capital de Banco Vice. Están calculados con las reglas de Basilea III, pero adaptadas por la CMF. Y la verdad, al 30 de junio de 2025, las cifras se ven bastante bien, bastante sólidas. El ratio más importante, el que todos miran, es el CET1. Mide el capital de mejor calidad, acciones, ganancias acumuladas contra los activos ponderados por riesgo. Banco Vice tenía un CET1 del 11,10%. Para que tengas una idea, el mínimo regulatorio base es 4,5%. Pero a eso se le suman colchones extra, de conservación, contracíclico, etc., que suben el requerimiento real. Tener 11,10% significa que está cómodamente por encima de esos mínimos. Tiene un buen margen para absorber pérdidas si vienen mal dadas. Después está el ratio Tier 1, que es el CET1 más otro tipo de capital, el AT1. En este caso, el Tier 1 también era 11,10%. Eso nos dice que Banco Vice no tiene o tiene muy poquito de ese capital AT1. Y finalmente, el ratio de patrimonio efectivo o capital total, que suma el Tier 1 más el capital Tier 2, era del 15,21%. Este también está muy por encima del mínimo regulatorio total, que es 8% más los colchones. Y todos estos ratios se calculan dividiendo el capital por los activos ponderados por riesgo, los APR. Los APR intentan medir cuánto riesgo tiene el banco en sus activos. No es lo mismo prestarle al gobierno que a una pyme nueva, ¿viste? Al 30 de junio, los APR totales de Banco Vice eran unos $8,5 billones, millones de millones. Y la mayor parte de ese riesgo venía de los créditos, lógicamente.
Después venía el riesgo operacional y el de mercado. Bien, es bueno saber que esos ratios de capital se ven saludables. Ya para ir cerrando el recorrido por las notas, mencionamos algo de gobierno corporativo. El informe dice que el órgano principal es un directorio de 9 miembros y lista un montón de políticas y códigos que revisan todos los años. Código de gobierno corporativo, código de conducta para directores, política de diversidad, manuales para manejar información importante, para transacciones de acciones, también códigos para empleados, política de libre competencia, de fusiones y adquisiciones, de cómo manejar proveedores. Parece bastante completo, ¿no? Sí, es la estructura y la documentación que uno esperaría encontrar en una entidad financiera de este tamaño y que está regulada. Son herramientas clave para asegurar que la gestión sea ordenada, transparente, que se cumplan las normas y que se manejen bien los conflictos de interés y los riesgos del negocio. Es parte fundamental de tener un buen control interno y una buena gestión. Perfecto. Creo que con eso cubrimos los puntos más importantes del informe. Podríamos hacer un resumen rápido para fijar las ideas clave. A ver, vimos que Vicecorp creció mucho en tamaño, activos, ingresos, por sumar a Grupo Security, desde marzo. Pero la utilidad neta para los accionistas creció más despacio, por los costos y por esa participación no controladora. Un punto clave es que opera bajo normas CMF de Chile, que son distintas a las NIF. Eso complica comparar con otros países. Hubo un cambio en cómo calculan las provisiones de consumo, que afectó el resultado del semestre. Y su banco principal, Banco Vice, muestra ratios de capital sólidos bajo Basilea III. Todo esto apoyado en una estructura de gobierno corporativo bien definida. ¿Algo así? Exacto. Y si damos un pasito atrás para ver el panorama general, la gran historia acá es la integración de Grupo Security. Eso es lo que está de fondo en todo. Los números hoy muestran la suma de las partes, pero el desafío real y la oportunidad también está en cómo van a gestionar esta nueva empresa combinada. Pensá que eran dos grupos que competían antes. Cómo van a alinear las culturas, los sistemas, las operaciones y todo esto bajo las reglas específicas de la CMF para banca y seguros. La clave en los próximos trimestres va a ser mirar si logran esas sinergias que seguro esperan y cómo mejora la eficiencia del grupo ya consolidado. Ahí se va a ver el éxito real de esta mega compra. Y eso nos deja picando una última reflexión, ¿no? Algo para que quien nos escucha le dé una vuelta. Ahora que Vicecorp junta dos grupos financieros grandes, ambos regulados por la CMF chilena, con sus diferencias respecto a las IFRS, ¿qué tan fácil o difícil es realmente comparar cómo le va financieramente a Vicecorp contra sus pares de otros países que sí usan IFRS puras? ¿Necesitamos hacer ajustes mentales o usar análisis más complejos para entender bien dónde está parada Vicecorp en la competencia global? Es una pregunta que, necesita un análisis más fino seguramente. Con esa pregunta en el aire, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta zambullida en los números de Vicecorp. Hasta la próxima.